Con esta introducción voy entonces dentro de unos instantes a mostrarles un video, porque si no lo muestro en video ustedes no me lo van a creer. Y ustedes van a ver cómo el ministro de Defensa en dos ruedas distintas, dos ruedas de prensa distintas, machaca y machaca una frase: 69 senadores, 69 senadores, 69 senadores. 37 veces, 13 veces en la primera ocasión y 24 las otras veces, mintiendo. Las 37 veces que lo dice está engañando, está mintiendo, faltando a la verdad, auspiciando que se viole la ley. Tiene suerte el doctor Holmes Trujillo si no termina convertido en Colombia en Holmes 37, de acuerdo con lo que vamos a ver. Ingeniero, entonces, Javier Barón, funcionario del Senado, le pido el favor que rodemos ese video para que ustedes lo vean. Es que si no lo ven, no lo creen, la actuación del ministro. Vez que se conoció la comunicación que fue enviada por 69 senadores al señor presidente del Senado. En primer lugar, esos 69 senadores, que esos 69 senadores le dirigieron al presidente del Senado, 69 senadores al presidente del Senado. Los 69 senadores firmantes, ¿qué más dijeron esos 69 senadores? ¿Qué más dijeron esos 69 senadores? ¿Qué más le dijeron esos? Bueno, entrando en materia, hago esta advertencia. Hoy está citado el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, a dos debates que son diferentes. Uno que van a adelantar los colegas que me van a suceder en mi intervención, muy centrado en el tema de la inmensa violencia y, repito, el fracaso rotundo del presidente Duque y del ministro Holmes Trujillo para atender con seriedad ese problema y todo el lío del narcotráfico y todos estos horrores de la violencia. Pero ese no va a ser mi tema. Mi tema va a ser el tema de la moción de censura que no se pudo hacer hace unas semanas, que no se pudo hacer porque impidieron mi intervención y las otras intervenciones, y las intervinieron con una maniobra torticera, ilegal, brutal contra el punto de vista de la oposición. Por orden de la Casa de Nariño, claro, y con la alcahuetería del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, y capitaneada por el Centro Democrático y respaldada por todos los partidos duquistas. Eso fue lo que sucedió hace una semana, repito, violando la Constitución y la ley. Hoy yo voy a hacer la intervención que no pude hacer ese día y ustedes van a ver por qué. No querían que esto se supiera, porque tengo pruebas de sobra para demostrar, como lo voy a hacer, que el ministro de Defensa es indigno para estar en ese cargo. Avergüenza a los colombianos en ese cargo, porque es un ministro que en primer término ha faltado a la verdad de manera sistemática, ha mentido, ha engañado, ha violado la Constitución y la ley que juró cumplir. Eso lo voy a demostrar con todas las pruebas y con todo detalle. Pero además ha caído en estos errores gravísimos, gravísimos. Caen ellos para auspiciar que el presidente Duque, también violando la Constitución y la ley, aprobara a las tropas norteamericanas que violan la soberanía nacional en Colombia. Entonces tenemos un pacto entre el ministro de Defensa y el jefe del Estado y los partidos duquistas para auspiciar que esas tropas hayan ingresado a Colombia violando la ley y hoy estén actuando violando la ley. Quiero enfatizar una idea. En un país tan corrupto como Colombia, pues hay quienes piensan que violar la ley ese es un asunto menor. Pero ojo, demócratas, el fundamento de cualquier forma civilizada de relación entre los seres humanos empieza en el cumplimiento de la ley. Y cuando el gobierno nacional no da ejemplo, cuando el ministro de Defensa no está ejemplo, que tiene mando sobre 500.000 de personas armadas, es porque ese país ha caído en un proceso de degeneramiento autoritario que por supuesto le hace mucho daño a todos los colombianos. Entonces el ministro, y esa va a ser mi tesis, es indigno para estar en ese cargo, pero además por otra razón, es un descrédito para la fuerza pública en Colombia que él sea el jefe de esa fuerza pública. En parte el presidente Duque lo ha atornillado en ese cargo, lo ha atornillado de manera indeseable con el cuento de que es que están protegiendo la dignidad de la fuerza pública y la institucionalidad. Paja. Yo creo que no se registra en la historia de Colombia un ministro de Defensa que le haya hecho más daño a la fuerza pública, porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Cómo harán los miembros de la fuerza pública para defender a ese ministro? Les queda imposible, porque los hechos dicen lo contrario de cualquier afirmación favorable que se quiera hacer. Con esta introducción voy entonces dentro de unos instantes a mostrarles un video, porque si no lo muestro en video ustedes no me lo van a creer. Y ustedes van a ver cómo el ministro de Defensa en dos ruedas distintas, dos ruedas de prensa distintas,
machaca y machaca una frase. 69 senadores, 69 senadores, 69 senadores. 37 veces, 13 veces en la primera ocasión y 24 las otras veces, mintiendo. Las 37 veces que lo dice está engañando, está mintiendo, faltando a la verdad, auspiciando que se viole la ley. Tiene suerte el doctor Holmes Trujillo si no termina convertido en Colombia en Holmes 37, de acuerdo con lo que vamos a ver. Ingeniero, entonces, Javier Barón, funcionario del Senado, le pido el favor que rodemos ese video para que ustedes lo vean. Es que si no lo ven, no lo creen, la actuación del ministro. Vez que se conoció la comunicación que fue enviada por 69 senadores al señor presidente del Senado. En primer lugar, esos 69 senadores, que esos 69 senadores le dirigieron al presidente del Senado. 69 senadores al presidente del Senado. Los 69 senadores firmantes, ¿qué más dijeron esos 69 senadores? ¿Qué más dijeron esos 69 senadores? ¿Qué más le dijeron esos 69 senadores? Esos 69 senadores. ¿Esto qué es? Ante la comunicación de 69 senadores, esta es la información que quería darles. Con respecto a la actuación del Senado, un total de 69 senadores. Son 69, gústele o no le guste al senador Robledo, son 69. 69 senadores, aunque no le guste, senador Robledo, 69. La opinión de 69 senadores. 69 senadores. Y continúan los 69 senadores diciendo 69. ¿Qué más dijeron esos 69 senadores? 69 senadores. ¿Qué más dijeron los 69 senadores en esa comunicación? Los 69 senadores, 69. Una cosa es que 69 estimen. Esa es la opinión de 69 senadores, senador Robledo. Claro, opinan 69 senadores. Esa es la opinión. Bueno, ahí lo vimos. 37 veces fue capaz de decir que 69 senadores habían aprobado las tropas norteamericanas en Colombia, y eso fue una mentira, como lo voy a detallar. 37 veces, colombianos y colombianas, y ese es el ministro de Defensa que tenemos, 37 veces a sabiendas de que estaba mintiendo, como lo voy a detallar. Entonces este no es un debate sobre las conveniencias o no de esas tropas extranjeras violando la soberanía nacional. Ese debate ya se ha hecho. Este es un debate sobre legalidad, sobre si los ministros tienen que cumplir la ley. Es un debate sobre ética, y al final es un debate de corrupción, porque yo me pregunto, ¿no es corrupto violar de manera sistemática la Constitución y las leyes? Bueno, esta es la historia, colombianos y senadores y senadoras. Una vez la embajada norteamericana nos anunció a los colombianos que venían tropas de guerra de Estados Unidos a Colombia, tropas de guerra, no de policía, de guerra, del Comando Sur. Entonces un grupo de senadores demandamos ese acto, ese respaldo que le dio el doctor Duque a esas tropas en Colombia, esa autorización, las demandamos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es un tribunal de muy alto nivel en Colombia. Y ese tribunal falló a nuestro favor, señalando que esas tropas estaban en Colombia en la ilegalidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 3 cosas fundamentales decidió, voy a leerlas para que no queden dudas de la veracidad de las cosas. Primero, tutelar los derechos fundamentales a la participación política de los senadores y el debido proceso constitucional. ¿Qué quiere decir el debido proceso constitucional? O sea, tutelar que se cumpla la ley, porque lo que la estaban era violando. Por eso es que el tribunal falla a nuestro favor. Segundo, dice el tribunal, ordenar, la palabra es del tribunal, no mía, ordenar al señor presidente de la República que en las próximas 48 horas remita al Senado toda la información sobre la presencia de esas tropas en Colombia, para que el Senado tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político de conformidad con los artículos 138 y 173.4 de la Constitución. O sea, para que el Senado decida si esas tropas pueden estar o no en Colombia, porque el artículo 173.4 dice: permitir o no, entre las atribuciones del Senado, permitir o no permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. O sea,
sea, lo deja claro, esa es la orden que le da el tribunal, las órdenes que está dando el tribunal, y el ministro de Defensa es tan dedicado a faltar a la verdad, que en la respuesta que me entregaron hoy de un cuestionario que le hice, yo le digo al ministro, ¿cumplieron ustedes la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de pedirle permiso al Senado? Le pregunto yo, y ¿saben qué me responde? Leo textualmente: sea lo primero aclarar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no emitió la orden que se indica en la pregunta. Ministro, ¿hasta dónde va a llegar usted en su descaro? ¿Cómo es posible que usted se atreva a poner por escrito que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no dio esa orden que yo la acabo de leer aquí? Bueno, y dio una tercera determinación el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tercero, ordenar al señor presidente de la República que dentro de las 48 horas siguientes a esta providencia suspenda la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en Colombia, la norteamericana, mientras el Senado de la República define el punto anterior. O sea, mientras el Senado define o no, señor presidente, me suspende la actuación de esas tropas. No pierdan esto de vista. Pero además el tribunal dijo otras cosas, colombianos, porque este es un debate de juridicidad, de ilegalidad, de un ministro que viola la ley y de un presidente de la República que la viola. Miren qué más dijo el tribunal. Punto 50. El tribunal, una alta corte, o una corte de muy alto nivel, que tiene el derecho a decidir sobre estas cosas, dijo que no se conoce que el Consejo de Estado haya emitido conceptos sobre este asunto de las tropas, pero lo que se destaca es que el presidente de la República no se lo solicitó, ni la autorización al Senado de la República. ¿Y por qué reclama el tribunal que el presidente de la República no le solicitó el concepto a el Consejo de Estado? Porque es que en la Constitución, en el artículo 231, dice que el Consejo de Estado es cuerpo consultivo para el tránsito de tropas extranjeras en Colombia, dice la Constitución, y le reclama el tribunal al presidente de la República, ni siquiera le consultó, se pasó por la faja, descaradamente, el doctor Duque, nada menos que al Consejo de Estado. Y dice también en el punto 66, para ir develando las mentiras que seguramente van a intentar echarles aquí, en conclusión, permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio colombiano es atribución del Senado de la República y es competencia del Consejo de Estado por la vía de la consulta, la que no hizo el presidente Duque, como desarrollo del control político que estos órganos ejercen sobre el presidente de la República. O sea, para estos efectos de los que estamos hablando, somos autoridad, el Senado de la República y el Consejo de Estado, a los dos que se pasó por la paja el presidente Duque. Se lo está diciendo en la cara, nada menos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y va más allá, punto 70. De ahí que esta sala considere que la definición sobre el concepto de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional es propia del control político previsto en las normas constitucionales y no del jefe del Estado. Ojo con esto, ojo con esto. Esto no es atribución del jefe del Estado definir sobre el concepto del tránsito, es una atribución del Consejo de Estado al que no se atrevieron a preguntarles porque les iban a decir lo que les estoy diciendo, y del Senado al que tampoco le preguntaron porque les iba a tener que decir exactamente lo mismo. Luego, no es usted, señor ministro, no se vaya a rogar ese derecho que no tiene usted ahorita dentro de un rato diciendo que es que lo que pasa es que no era tránsito y no sé qué. No tiene autoridad para eso, usted no es autoridad judicial. Si no lo es el presidente de la República, pues mucho menos usted. Bueno, y leamos algo más que dice el tribunal también en ese fallo. Dice, además, esta sala considera que el contenido de ese control no se surte con la sola aplicación que rindió en este caso el señor ministro de Defensa Nacional durante la sesión plenaria del Senado de la República del 3 de junio. Ojo que esto es bien importante. El fallo del tribunal es del 1 de julio. Y uno de los cuentos que se inventó el ministro de Defensa y los amigos del gobierno es que ya el ministro vino aquí al Senado y entonces dijo unas cosas sobre esas tropas. No,
no le sirve para esto, otra mentira más, otro engaño más. El tribunal le dice, lo que usted vino y dijo al Senado antes de esta orden no le sirve, no es lo que le estamos pidiendo, porque lo que le estamos pidiendo en el tribunal es que le pida permiso al Senado de la República, no que venga usted a echar unos cuentos aquí al respecto. Y por último, pónganle cuidado a esto, punto 75, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para estos efectos superior jerárquico del presidente de la República y del ministro de Defensa y de todo el mundo en Colombia. Si es que hay separación de los poderes, si es que hay democracia, la que plantea la Constitución, si esto es un régimen autoritario, donde el que gana la presidencia de la República puede hacer lo que se le dé la gana, pues todas estas son cosas que sobran. Punto 75. Por lo tanto, la sala, o sea el tribunal, encuentra que la actuación del señor presidente de la República de omitir, háganme el favor, la gravedad, de omitir el trámite constitucional en un asunto tan sensible como la soberanía del Estado. Que estamos hablando de la soberanía del Estado, que es el primer principio. Lo que ganaron Bolívar y Santander y los patriotas fue la soberanía de este país, de los colombianos, para constituir esta república. Y no someter al control político la presencia de una brigada militar extranjera es arrogarse una competencia inexistente para esa autoridad, para la autoridad del presidente. Repito, es arrogarse una competencia inexistente para esa autoridad, lo que vulnera los derechos a la participación política y al debido proceso constitucional. O sea, una manera, digamos, jurídicamente bien tratada para decirle al presidente, usted violó la ley, señor presidente, por muy presidente, usted no tiene autoridad para hacer eso. Un fallo impecable, ajustado a derecho, valeroso, como son los jueces que necesita esta república, que no se acobarden ante el Poder Ejecutivo, que sean capaces de decirle que no al jefe del Estado y que sean capaces de exigir que se respete la Constitución y la ley. Bueno, ¿qué hizo Duque? Esto es bien bonito, ¿qué hizo Duque? Pues bueno, hay que reconocer que Duque cumplió la primera orden que le dio el tribunal. En menos de 3 días le dio orden al ministro de Defensa y al comandante de las Fuerzas Armadas que le dijera a los gringos que no podían seguir actuando en Colombia porque no tenían la autorización del Senado. Una manera también de reconocer que había violado la ley, pero bueno, la cumplió. Saludemos que haya cumplido la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que solo cumplió una de las 2 órdenes, porque eran 2. Cumplió la orden de decirle a los gringos, paren ahí, porque no hay autorización para que ustedes actúen. Pero le faltó la segunda, que era ¿cuál? Ya la leí. La segunda era que había que pedirle permiso al Senado, y como vamos a ver aquí, salvo las mentiras de las 37 veces en las que el ministro engañó a los colombianos, pues no hubo cumplimiento de esa orden, porque este Senado, y aquí lo sabemos todos los senadores y las senadoras, nadie me lo puede negar, todos sabemos que eso no se aprobó en el Senado de la República. No se cumplió la orden del tribunal, se pasaron por la faja las normas. Veamos los detalles. 1 de julio es la decisión, 3 de julio suspenden a las tropas norteamericanas. Y el 27 de agosto, o sea 2 meses después, sale el ministro de Defensa, el señor Carlos Holmes, a los medios de comunicación y hace una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, lo primero que hace es decir 13 veces, ya ustedes lo oyeron, 13 veces decir que 69 senadores le mandaron una carta saludando que esas tropas extranjeras estuvieran en Colombia. 13 veces, 69 senadores, y para acabar de cuadrar la mentira dijo que esos 69 senadores eran la mayoría absoluta, y cacareó 69 senadores y mayoría absoluta. Y al final de la rueda de prensa, de montar esa pantomima, como lo voy a explicar a continuación, entonces concluyó esto. Yo estoy leyendo la transcripción de las grabaciones, de la filmación, ustedes las pueden consultar. Entonces miren lo que termina concluyendo después del cuento de las 69 senadores. Como la suspensión decidida por el tribunal tenía lugar mientras el Senado definía lo relativo al control, pues, de las tropas, al control político, una vez se decidió ese asunto mediante la comunicación de 69 senadores, el señor presidente Duque autorizó que continuaran las tareas de los soldados norteamericanos. Más claro no cantaba el gallo. ¿Qué es lo que dice? Que mientras el tribunal decidía, ¿sí?, mientras la suspensión estaba vigente, mientras el Senado definía, y como decidió con las 69 firmas de los 69 senadores, entonces el presidente de la República reordenó que esas tropas actuaran.
¿Cuál es el problema que tiene tanto el ministro como el presidente Duque? Es que como todos aquí sabemos, y aquí no hay un senador que se atreva a decirme que estoy mintiendo, lo reto a cualquier duquista que se pare y diga si esto que voy a afirmar aquí a continuación es mentira. Resulta que el Senado, colombianas y colombianos, no decide por las cartas de los congresistas, por muy gobiernistas y encopetados que sean. No, en el Senado no se decide por cartas, en el Senado se decide votando. Yo les doy este detalle y ustedes lo deben haber visto. Inclusive cuando hay consenso en el Senado y todos estamos de acuerdo, toca votar. Entonces, cuando el ministro de Defensa dice que esto se aprobó porque 7 partidos políticos, todos gobiernistas, le mandaron unas cartas diciendo que les gustaba mucho que esas tropas estuvieran en Colombia, pues esa era una declaración de amor a esas tropas extranjeras, pero ese no era un acto legal. Y resulta que en el Senado las decisiones tienen que también cumplir las normas legales que dicen cómo se toman. O sea que ahí violó el ministro descaradamente la ley, el gobierno nacional y el presidente. Pero miren ustedes cómo son las astucias. ¿Por qué reiteró tantas veces el ministro esta mentira de los 69 senadores? Para poner a los medios de comunicación a repetir una mentira, senador Efraín Cepeda, usted que está siguiendo esto en detalle. Mire usted cómo engañaron a los medios de comunicación, mírenlo cómo titula Caracol Radio. El día de la rueda de prensa del ministro, el 27, Mindefensa aseguró que Congreso autorizó presencia de militares de Estados Unidos en Colombia. Mindefensa aseguró que Congreso autorizó presencia de militares de Estados Unidos en Colombia. Claro, eso sí lo dijo el ministro, pero mintiendo, engañó a Caracol, que fue el que dio esta noticia, y lo mismo dijo la W Radio. Ministro de Defensa confirmó que Congreso autorizó presencia de militares estadounidenses en Colombia. Ministro de Defensa confirmó que Congreso autorizó presencia de militares estadounidenses en Colombia. Engañaron también a la W. Y tengo aquí citas de RCN y todos los demás medios. El ministro se dedicó a mentir y a engañar y los engañó, hay que reconocerlo, es así. Y el país se puso feliz. Pues o muchos en el país se pusieron felices o que se comieron ese cuento. Ojo con esto. Y esos titulares, nunca lo rectificó Holmes, que sabía que estaba mintiendo, porque él sabe lo que dijo y que los indujo a ese error. Bueno. Sin embargo, recordemos esto también, senadores, ustedes todos los 100 son testigos. Ese mismo día hubo un grupo de senadores en el Senado, en el recinto, está en la televisión, que protestamos porque esa era una decisión espuria, mentirosa, fraudulenta. Lo dijimos varios, no voy a mencionar los nombres para no hacerme largo. Dijimos, no aceptamos eso. Y miren ustedes, para las desgracias del ministro, es que lo sostienen porque pues, el país está tomado por el desorden y el autoritarismo, ¿sí? Y la ilegalidad descarada, por eso no se ha caído. Pero miren la otra que le falta, que le pasa al ministro. Lidio García, senador de la República de Colombia, presidente en los días de estas dichosas cartas, le mandó el 31 de agosto una carta oficial de él como senador, ya no era el presidente, pero era senador, le mandó una carta al ministro Holmes, pidiéndole que rectificara la mentira de la aprobación por el Senado de esas tropas en Colombia. Lo primero que le dice el senador Lidio García al presidente es que se rectifique la posición del Ministerio de Defensa, que se rectifique la posición del Ministerio de Defensa. Y le explica. Le dice, no se encuentra ajustado a la verdad. Le está diciendo al ministro, a este que tenemos aquí sentado, no se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso de la República hubiese autorizado, subrayado el autorizado con negrilla, la presencia de tropas norteamericanas en el territorio nacional. Es mentira, le dice el presidente del Senado a el ministro de Defensa. Y además le explica una cosa, dice, una comunicación que se le mandó desde el Congreso con las dichosas cartas de los 7 partidos y los 69 congresistas, que se le mandó a la Presidencia de la República, no es una aprobación legal, se lo dice también, mírenlo en las palabras de Lidio García. Dicha comunicación entonces, señor ministro Holmes Trujillo, Holmes 37 veces, no tiene ningún alcance jurídico que comprometa al Congreso de la República, porque simplemente se trata de una comunicación de carácter informativo respecto a la gestión de 69 senadores. Ellos sí estaban en el derecho de escribir sus cartas, es más, parece que alguien redactó las cartas, son 7, pero redactaron igualitas en la Casa de Nariño y los pusieron como de firmones
a esos 7 partidos, a los senadores de esos 7 partidos. Hubo algunos que no firmaron, pero en general esos partidos lo firmaron. Entonces, ante esta realidad, yo convoco una rueda de prensa. Por estas pruebas reinas, convoco esta rueda de prensa y explico lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que digo en la rueda de prensa? Que lo de los 69 senadores es un engaño, que desacataron la orden del tribunal, o sea, violaron, ¿sí? Desacataron la orden del tribunal. Eso se llama fraude a resolución judicial. El ministro y el presidente de la República, que esas tropas, que la autorización de Duque a esas tropas es ilegal, y que esas tropas están actuando ilegalmente en Colombia. Con todas las pruebas en una rueda de prensa, ahí está publicada. ¿Y saben qué hizo el ministro de Defensa? También pues con los soldados al lado, como está ahorita con todas las banderas detrás. Oiga, ministro, usted no es el Estado colombiano. No se arrope con esas banderas, no tiene derecho a eso para este debate de control político. Aquí lo estamos enjuiciando en sus conductas. No crea que gana respetabilidad porque mancha esos pabellones que tiene detrás de usted. Eso es un irrespeto también. Es que el ministro a rato se siente Luis XIV, el rey Sol, que decía, l'état c'est moi, yo soy el Estado. No, usted no es el Estado, señor ministro. Entonces, en la segunda rueda de prensa vuelve y sale rodeado de los oropolis. Y mete entonces, ya les dije cuántas, 24 veces la frase, senador Robledo, es que esto es así, ¿sí? Con toda la altanería, toda la actitud agresiva contra un senador que estaba cumpliendo con su deber. Así no le guste al senador Robledo, me dijo, fueron 69 los senadores que firmaron eso. Y entonces pues volvió a mentir, o sea, la mentira de 3 días antes la ratificó, taque, la mentira. Pero además, 2 días antes había metido otra mentira. Es que coger a Holmes Trujillo en una verdad, es una verdadera hazaña. Eso es común en los funcionarios públicos colombianos, pero en este caso, cuando Lidio García le manda la carta que le dice no engañe, rectifique, corrija, eso no es cierto. Entonces miren la frasecita que le tiró el ministro a los medios de comunicación. Esta es la cita de la FM de agosto 31. No haré rectificación, dice el ministro, no haré rectificación por cuanto jamás he dicho que el Senado autorizó la presencia de las tropas extranjeras en Colombia. Ministro, pero usted hasta dónde es capaz de llegar. Acabo de leer que el ministro le dijo a los medios de comunicación que el Senado sí lo había autorizado y por eso el presidente Duque reautorizó la presencia de las tropas en Colombia y sale con todo descaro. ¿Y por qué pueden hacer esto con todo descaro? Porque lamentablemente los medios de comunicación a estas cosas no les hacen seguimiento. En otro país hubieran titulado todos los medios de Colombia, ayer el ministro volvió a mentir, pero aquí eso no puede pasar. Y estos debates se vuelven la palabra mía contra la del ministro, y como él tiene más medios que yo, pues engatusan y engañan más fácil a la gente. Pero este es el tipo de cosas que están destruyendo a Colombia, senadores y senadoras, así sean los más gobiernistas, están destruyendo a este país con esto, porque esto se está volviendo el imperio de la desvergüenza, de la vagabundería, de la manipulación. Pero bueno, yo entonces, ¿qué hice? Le mandé una carta al secretario del Senado, al doctor Gregorio Elhach, que sabemos es el notario del Senado, es él el que dice qué pasa y qué no pasa en el Senado. Entonces le hice 2 preguntas. La primera, el Senado sí aprobó que esas tropas actuaran en Colombia. Y la segunda, una carta de unos senadores, por distinguidos que sean, reemplaza una aprobación en el Senado. Y miren lo que me dijo el secretario, que es el notario, todos los senadores aquí lo sabemos. Dijo, el Senado de la República en ningún momento autorizó el tránsito de tropas a lo cual usted se refiere. ¿Otra prueba más? ¿Quiere, ministro? ¿Quiere otra prueba más? ¿Quién quiere otra prueba más? ¿Cuál de los jefes de los partidos duquistas quiere una prueba más? Bueno, le voy a dar otra más. Dice también el secretario del Senado, sobre si una carta suscrita por los honorables senadores de la República puede ser equiparada como el resultado de una votación. O sea, si carta de amigos del gobierno reemplaza votación en el Senado, dice el secretario Gregorio Elhach, no se encontró norma expresa de la ley quinta que así lo establece. Y resulta que los servidores públicos solo podemos hacer lo que nos autorice la ley. Entonces, si no hay norma expresa que autorice la dichosa carta, esa carta no es aprobación de tropas extranjeras en Colombia, señor ministro. Señor presidente de la República, jefes de las bancadas oficialistas, y ojalá alguno de ustedes se pare y me revierta este debate que yo estoy haciendo con todas las pruebas que estoy dando. Pero esto es más grave, no es solo un ministro que avergüenza a este país estando en ese cargo, y más porque es el de la fuerza pública, como lo voy a mencionar más adelante, sino que es que entonces el presidente Duque, sabiendo todo esto,
le da autorización a esas tropas para que actúen en Colombia, violando la soberanía, pero además violando la Constitución y las leyes. Él sabía, porque esto pasó por la oficina jurídica de la Presidencia de la República. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, lo sabían muy bien, el fraude que estaban cometiendo, y hoy esas tropas, senadores y colombianos, están en la ilegalidad. Si este fuera un gobierno medianamente serio, ya habían dicho, otra vez suspendan la orden mientras tramitamos esto en el Senado. Entonces, ante estos hechos, distintos congresistas, senadores y representantes denunciamos a el doctor Holmes Trujillo y al presidente de la República ante la justicia. ¿Qué más hacemos? Entonces, al doctor Holmes en la Procuraduría, ¿sí? No hay nada que hacer, es que lo que él cometió es una ilegalidad manifiesta. Los servidores públicos no pueden ni mentir, ni engañar, ni violar la ley, eso está absolutamente claro. Y al presidente Duque lo acusamos ante la comisión de acusaciones por las mismas razones que ya he explicado y que no hay necesidad, sobre las cuales no hay necesidad de detenerme. Violaron los dos las normas. Aprovecho y le hago un llamado al señor Procurador General de la Nación. Pilas, muévanse con esto. O aquí hay que esperar 3 años para descubrir que el ministro mintió y engañó cuando yo les di todas las pruebas. Y los senadores y los representantes que los acusamos dimos todas las pruebas. No, hay justicia si es cumplida, o si no, no hay justicia. Entonces, muy cordialmente, le digo al señor Procurador General de la Nación, muevan nuestro proceso o rechácenos la acusación. Digan que es mentira lo que estamos diciendo, pero esto no puede ser que la cosa es que entonces lo engavetan y lo dejan a que duerma el sueño de los justos. Pero miren, hay otra prueba del engaño y de la mentira. Es que estos mismos congresistas que hemos estado pendientes de esto, le dijimos al tribunal, el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acusamos a Duque por desacato. ¿Y saben qué hizo el tribunal? Ese Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio 3 días a Duque para que explicara qué había pasado. O sea, nos aceptó nuestra denuncia, nuestro reclamo, el tribunal le dio 3 días. 72 horas, oiga, presidente Duque, explique a ver, ¿sí cumplió o no cumplió? Bueno, y entonces pasan cosas. El Consejo de Estado, a los 2 días, en octubre 17, tumbó la tutela a la que me estoy refiriendo. Tumbó la tutela a la que me estoy refiriendo. Sí, entonces, digamos, eso creó una realidad jurídica nueva. Realidad jurídica que de manera tramposa utilizaron aquí en el Senado, capitaneados por el Centro Democrático, todos los partidos duquistas, para inventarse el cuento de que la moción de censura al ministro no iba. Que porque ya se había caído esa tutela, y es evidente que se cayó. Nosotros le estamos exigiendo al procurador que lleve esa tutela a la Corte Constitucional. Tiene que ir a la Corte Constitucional, señor procurador, porque aquí no pueden pasar cosas de tanta gravedad, como se violen nada menos que el derecho que tenemos los congresistas de hacer mociones de censura para sacar ministros indeseables, y eso tampoco se tramite. No, exigimos que sea la máxima Corte en lo constitucional y en lo legal en Colombia que nos diga qué fue lo que pasó. Pero además hay otro punto que es en el que me quiero detener. Puede que al final esa tutela se termine cayendo, pero mienten los que dicen que porque la tutela se cayó, entonces ya aquí no hay proceso legal ni contra el ministro de Defensa ni contra el presidente de la República. No, es que ese fallo estuvo vigente del 1 de julio al 17 de octubre, o sea, 3 meses, y todo lo que pasó ahí pasó. Senadores y senadoras, todas las mentiras ahí están, todos los engaños ahí están, todas las violaciones ahí están, todo el desacato al tribunal ahí está, nada de eso se borra, porque entre otras cosas el Consejo de Estado no falló de fondo sino de forma, diciendo que no, que era que la tutela no cabía, que eso había que hacerse de otra manera, pero no se fue al fondo del asunto. El Consejo de Estado no dijo que el tribunal no le pudiera dar órdenes al presidente. El Consejo de Estado no dijo que era legal la violación de la ley que había hecho el presidente de la República. El Consejo de Estado no dijo que esas tropas estaban actuando legalmente en Colombia. No, eso no lo dijo el Consejo de Estado. No vayan a engañar a la gente. Ministro, no vaya a meter ese cuento porque me lo puso en esta respuesta mentirosa que me envió esta tarde. No siga hundiéndose en el fango de las falacias y de las falsedades. En nada cambia, repito, en nada cambia. Luego el doctor Holmes sigue siendo indigno para ese cargo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo preferiría que no fuera así. No crean que a mí me gusta hacer estos debates. Los hago porque me toca, alguien los tiene que hacer. Pero usted sigue siendo ministro para ser indigno para ese cargo. No importa que el Consejo de Estado haya tumbado esa tutela, y aun si la Corte Constitucional dejara tumbada esa tutela. Bueno,
Una segunda parte que quiero mencionar es esta, que es muy importante. La parte de la legalidad yo creo que está absolutamente clara. Vamos a ver pues con qué cuentico van a salir aquí, con qué marrulla. Pero eso es la parte de la legalidad. Entonces ahora aquí nos va a decir el doctor Holmes Trujillo, nos va a decir, no, lo que pasa, senador, es que eso no es tránsito. Ese es una cuentico que ha estado echando todo el tiempo. No es tránsito de tropas extranjeras, porque esas tropas no están en tránsito, sino que están operando en Colombia, entonces no es tránsito, entonces no cabe la idea del tránsito. Entonces aquí la primera cosa que hay que decirle al doctor Holmes Trujillo es que esa potestad no la tiene él, ya lo dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aquí el único que puede determinar si es o no tránsito es el Congreso de la República y el Consejo de Estado. Eso no le compete al ministro de Defensa, ni siquiera al presidente de la República. Y ya el tribunal conceptuó de entrada que sí tiene toda la cara de ser tránsito, pero bueno, falta ver qué diría el Senado al que no lo dejaron actuar, porque le impidieron actuar. Lo engañaron, lo atropellaron y no lo dejaron actuar, ni le permitieron opinar al Consejo de Estado. Entonces no es usted, ministro, el que nos viene aquí con el cuento de que es que no es tránsito. Es que aquí no estamos en un debate, ministro, sobre lo que usted piensa en asuntos jurídicos. Aquí lo que estamos es en un debate de si usted cumple sí o no la ley, la Constitución y la ley, así no le guste. Porque es que aquí nadie tiene corona, aquí nadie es el rey sol. Aquí el Estado no soy yo, aquí nadie, por distinguido que sea, no puede arrogarse esa función. Pero además le digo esto, ministro, y usted también lo sabe. Usted sabe que usted cuenta a su favor, es que estas cosas que yo digo y que decimos algunos pocos se amplifican en los medios de comunicación. Entonces usted tiene garantizada una cierta impunidad y tiene unas barras bravas que le aplauden lo que sea, en las redes, lo que sea, se lo aplauden, como seguramente va a suceder esta tarde aquí. Pero le repito, si no es tránsito, como dice el ministro, pues peor. ¿Y saben por qué es peor? Porque es que resulta que en la Constitución Nacional, y eso viene así desde 1821, desde Simón Bolívar, no hay ningún artículo en la Constitución que autorice que tropas extranjeras puedan actuar en Colombia. No existe. Ninguno. Lo máximo que autoriza la Constitución, y viene en la norma desde 1821, es el tránsito. ¿Qué quiere decir tránsito? Que unas tropas extranjeras, por ejemplo, desembarcan en Barranquilla porque van para el Pacífico y entonces atraviesan por tierra la geografía nacional y en Buenaventura cogen un barco y siguen por el Pacífico por alguna parte. Eso es el tránsito. O sea, el tránsito es que las tropas no pueden operar. Y no hay artículo en la Constitución que permita más allá del tránsito. Nada. Es más, ministro, le hago un reto formal, muestre el artículo que diga, el artículo de la Constitución, que diga que además de tránsito puede hacer tropa extranjera cualquier otra cosa en Colombia. Y no existe. Es más, le hago un reto. Si usted me muestra el artículo, yo renuncio a mi curul de senador. Y si usted no me muestra el artículo, usted renuncia a su cargo de ministro. Hagamos la prueba así. A ver cómo salen las cosas, porque usted sabe que no existe. Y no me va a venir con el cuentico con el que ha salido, de que es que hay unos tratados internacionales que autorizan eso. Miente, ministro, si usted dice eso. No hay tratado internacional firmado por Colombia que autorice que tropas extranjeras actúen en el sagrado territorio nacional. No existe. No vaya a insistir en esa falacia. Y sobre esto, vamos a un detalle que es interesante. Porque ustedes se deben estar preguntando, bueno, pero si tienen la mayoría en el Senado, y la mermelada les ayuda bastante para eso, ¿por qué no aprobaron lo que pedía el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? ¿Por qué no lo hicieron? Pues no lo hicieron porque es que ellos saben que no tienen norma constitucional para hacerlo. No tienen, no la tienen. Primero porque no es tránsito, y segundo porque si no es tránsito, entonces no pueden aprobarlo porque no hay norma en la Constitución. Sobre esto han mentido y engañado por lo menos durante 30, 40 o 50 años. Esto que está pasando no es nuevo en Colombia. Lo han hecho todos los gobiernos, pasando la Constitución por la faja. Yo tuve que ver con un momento de la historia de Colombia donde esto se aclaró. Voy a contar esta historia. En el gobierno del presidente Uribe se empecinaron los gringos y el gobierno de Colombia le saca todo. Se empecinaron ellos en ponernos 7 Senador, 10 minutos para que continúe. Ya voy a terminar.
en esa ocasión, 7 bases de guerra, o sea, iban a volver a Colombia una colonia de Estados Unidos, aviones de guerra tan poderosos que podían bombardear la Argentina. Bueno, y algunos nos opusimos, yo hice un debate aquí. Y eso se fue a una demanda a la Corte Constitucional. ¿Y saben qué dijo la Corte Constitucional? El máximo organismo en estos asuntos constitucionales. Les dijo, no pueden poner las bases extranjeras en Colombia, porque no hay ni artículo constitucional, ni acuerdo, ni tratado internacional que lo permita. Lo dijo la Corte Constitucional, no es el senador Robledo, lo dijo la Corte. Y eso es lo que está desafiando el ministro Holmes y Duque. Sobre esto ya hay un fallo. Ya hay un fallo, no hay norma en la Constitución ni tratado internacional que autorice que tropas extranjeras actúen en Colombia. No lo digo yo, repito, la Corte Constitucional. Entonces, por eso no se atreven a traer al Senado la aprobación de eso y se inventan una aprobación espuria, mañosa, ilegal para hacer esta cosa. Tercera parte. Entonces, el ministro es indigno para ese cargo por varias razones. La primera, pues porque promueve la ilegalidad, no lo voy a repetir más, pero se ha pasado por la faja todas las leyes, él y el presidente Duque. Eso lo hace indigno para estar en ese cargo. Indigno por violar la separación de los poderes. ¿Y cómo así que viene a desconocer el poder legislativo? Es que la democracia que hay en Colombia lo que dice es que tiene que haber separación de poderes para que haya democracia. O sea, el presidente de la República no puede ser un autócrata. Y sus empleados, como el ministro de Defensa, tampoco pueden actuar como autócratas. Por eso también es indigno para estar en ese cargo. Indigno para estar en ese cargo porque viola la dignidad del Senado. Es un irrespeto lo que ha hecho el ministro con el Senado. Pasárselo por la faja, manipularlo. Yo les pregunto a los que firmaron esas cartas, ¿las firmaron a sabiendas de lo que iban a hacer con ellas o los metieron de ganchos ciegos? Los metieron de idiotas útiles, manipulados, o sabían que esas cartas iban a ser usadas para violar la ley. Es una pregunta cordial que le hago a los colegas. ¿Cómo fue eso? Pero en todo caso, violó la dignidad del Senado cuando el ministro de Defensa promueve eso. Es indigno por razones éticas. Obvio, mentir, engañar, violar la ley, ese es un problema ético. Es indigno porque es el ministro de Defensa, y no voy a detener sobre esto. Este asunto se agrava porque es el ministro de Defensa. Primero porque en los valores de la fuerza pública en Colombia, en los del ejército por ejemplo, en el punto de la transparencia se habla de honor y rectitud en las acciones que se emprenden por la patria, siendo impenetrables ante la corrupción y actuando según la Constitución Nacional y la ley, bajo el lema, la ética y la integridad me hacen transparente. ¿Usted sí es transparente, ministro? ¿Usted sí le da ejemplo a sus tropas sobre este artículo que es un artículo de los reglamentos del Congreso? ¿Sí será? No, yo creo que no. Ahora, indigno también por amenazarme, ministro Holmes. Usted sabe que yo tengo la razón y tiene el descaro para intentar cubrir las cosas, salir a que me va a amenazar con una demanda. Pues hágala si quiere hacerla. Pero eso también lo hace indigno para actuar, para estar en ese cargo, porque yo actúo aquí por mandato legal, yo no estoy aquí de pato. Este es mi derecho y mi deber constitucional y lo estoy cumpliendo. Para eso me pagan y me pagan carísimo. Yo no vine a dormir al Senado de la República, ni a aplaudirle cualquier cosa a la Casa de Nariño. Pero además lo estoy haciendo con las pruebas en la mano. Y además yo soy inviolable por mis acusaciones contra el gobierno. Es un principio elemental de la democracia de todos los países del mundo, ministro. ¿Esto qué es? Y usted además aspira a ser jefe del Estado. Pero además por otras razones indigno. El tema de la soberanía nacional, lo resaltó el ministro, el tribunal, no. Este es un tema de soberanía nacional. Y miren ustedes lo que dice sobre soberanía el artículo 217 de la Constitución. Dice, la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Usted me dice que unas tropas extranjeras actuando en Colombia son respeto y garantía para eso. Es que es bueno que los colombianos sepan una cosa que ignoran, y es probable que haya congresistas que lo ignoren. Esas tropas norteamericanas en Colombia o las de cualquier país no le cumplen órdenes al ministro de Defensa, se ríen si les llega a dar una orden. Ni siquiera al presidente Duque, no.
Cualquier tropa de cualquier país del mundo le cumple órdenes al jefe del Estado cuya bandera juró defender. O sea, esas tropas gringas en Colombia le reciben órdenes a Washington, al Pentágono, al Departamento de Estado. O sea, esas tropas no nos representan a nosotros, representan esos intereses que son los de ellos. Ahora, y si fueran alemanas diría lo mismo, y si fueran venezolanas, si fueran donde sea, diría lo mismo. Digamos sobre esto una última cosa que no la puedo dejar pasar, ministro, porque es que usted es indigno para este cargo desde antes de ser ministro de Defensa. Ustedes se acuerdan, siendo el doctor Holmes ministro de Relaciones Exteriores, cuando un día salió el señor John Bolton, un poderoso jefe en ese momento de todo el aparato militar de Estados Unidos, salió a la televisión con una libretica amarilla que la puso para que se leyera. Y decía en la libretica amarilla, 5.000 soldados de Estados Unidos a Colombia, 5.000. Con el poderío militar de Estados Unidos, 5.000 soldados es una cantidad descomunal. O sea, era lo que estaban pensando y conversando con Trump, era invadir a Colombia. Pero además por convertir a Colombia en una colonia de Estados Unidos, porque 5.000 tropas son prácticamente inderrotables en Colombia, o sería dificilísimo. Pero además todo eso era calculado para amenazar y de pronto invadir a Venezuela. Y resulta que si estalla una guerra en Venezuela se incendia Colombia. Al doctor Duque puede no gustarle el gobierno de Venezuela y a quien quiera puede no gustarle. Pero si se incendia Venezuela, si hay una guerra en Venezuela, se puede incendiar Colombia y sí deberían ser cuidadosos y respetuosos con los intereses de los colombianos. Bueno, eso pasó. Y el doctor Holmes era el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces aquí le preguntaron, oiga doctor, ¿usted qué opina? Se puso bravísimo, no fue capaz de decir nada, agallinado ante la agresión del señor John Bolton, nada, ningún reclamo, nada, como si eso fuera un asunto menor. Pero no solo eso, miren la otra que hace, a los días se va para Washington, el señor canciller ministro de Relaciones Exteriores, y allá se reúne con John Bolton. Y esto lo voy a leer tomado de Semana, porque si no ustedes no me creen. Entonces dice Semana que cuando iba para la reunión con John Bolton, entonces el ministro se bajó y se compró una libreta amarilla o unas libretas amarillas iguales a las de Bolton, las de las 5.000 tropas. Y al encontrarse con el gringo le dijo, dice Semana, al encontrarse con el gringo le dijo, Mr. Bolton, le traje un regalo, o sea, la libreta amarilla. O sea, auspiciándole, alcahueteándole su agresividad. El funcionario se sorprendió, dice Semana, lo recibió y los dos celebraron el encuentro con carcajadas. Ministro, usted lo salva en la vida política, es porque es ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. En otro país se cae fulminantemente. Terminar abrazado con un mister que amenaza a Colombia con 5.000 soldados y llevarle la libreta para que celebre y ponga más cosas, lo que quiera poner ahí, y eso lo celebran a carcajadas. Por favor, por favor. Bueno, termino diciendo esto. No me voy a referir a lo que hizo en la Corte Suprema de Justicia, porque ya el tiempo no me da y ya ese es un tema en buena medida superado. Termino esto. Voy a enfatizar en este día, este no es un debate contra la institucionalidad de la fuerza pública. Yo entiendo de estas cosas, un mínimo. O sea, todo Estado tiene que tener, todo Estado incluye tener una fuerza pública. Lo que se discute es si es democrática o no es democrática, cómo actúa, y esa es la única discusión. Pero aquí a nadie se le puede ocurrir pensar que es que no debe haber fuerza pública, y yo no lo estoy planteando. O sea, entonces no meta ese cuento, ministro, no venga aquí a arroparse esas banderas que se pone usted detrás de manera abusiva con el cuento de que es que este es un debate contra esas banderas. No, este es un debate contra usted, señor ministro. No abuse de su autoridad, no abuse de su poder y responda en estos términos. Holmes abusa cuando en estas cosas sienta militares a su lado también. Holmes no es la fuerza pública, no son las instituciones, lo repito, no es el Rey Sol. Y le está haciendo un daño inmenso a las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto, ¿y por qué el presidente Duque no lo ha sacado con el daño que le está haciendo a este país? Y entonces no lo saca por una cosa que es horrible. Todos lo sabemos. El doctor Holmes Trujillo es candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia por el Centro Democrático. Entonces no lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar porque entonces de pronto se le daña la candidatura. Y mi problema no es que sea candidato. Tiene todo el derecho a ser candidato. Lo que irrita es que sacrifiquen el interés nacional por el interés político del Centro Democrático. Eso es lo que no se puede hacer. Lo mínimo que uno debe aprender en política es estar dispuesto a sacrificar el interés personal. 2 minutos, senador, para que termine.
Permítame, yo termino con tranquilidad. Estoy haciendo cargos supremamente graves, entonces permítame, yo ya voy a terminar, sí. Entonces, ¿por qué lo mantienen, repito, en el cargo? Lo mantienen en el cargo porque están politiqueando. No, váyanse con su música para otra parte, Termino diciendo esto, nuevamente llamo a la Procuraduría a que las acusaciones que tenemos y los trámites que se están haciendo allí se tramiten de verdad. Ese es un derecho que tenemos los ciudadanos y los senadores de la República. Seguramente este debate no conducirá a la caída del ministro. Es más, no me sorprendería que a este también le dieran la Cruz de Boyacá. Imagínense. Con tantos actos de heroísmo y tantos servicios a la patria, lo menos es que le den la Cruz de Boyacá, como otras que conocemos han dado. Entonces, ahí no me hago ilusiones. Pero llamo a los colombianos a una cosa. Ellos puede que este debate votando lo terminen ganando, porque tienen, ya dije, las mayorías. ¿Sí? Y aquí nadie se atreve a condenarlo, pero les insisto en la pregunta a los senadores de las 69 firmas y a los que votaron que no se hiciera la moción de censura. ¿Ustedes están de acuerdo con todo lo que hizo el ministro? ¿O fueron ganchos ciegos? ¿O participaron en la conspiración? Y miren lo que dicen, porque los puede llamar la Procuraduría a que expliquen cómo fue lo de las cartas. Porque ahí hubo un acto ilegal, ahí hubo un fraude. Esas cosas también hay que explicarlas, pero decirles esto a los colombianos y con esto termino. Seguramente lo sacan en hombros y aplaudido y todo, y le aumentan las banderas que le ponen detrás, y etcétera, etcétera. Hay otro mérito para ser candidato a la presidencia de la República, porque en Colombia las cosas funcionan al revés. Pero decirles a los que estamos luchando, no vamos a dejar de luchar, no nos vamos a someter. Vamos a señalar con el dedo acusador todo lo que se haga mal en Colombia en contra del progreso de este país. Y aquí hay que recordar una frase de Borges, de Jorge Luis, el literato que la citaba Carlos Gaviria. Decía que la derrota suele tener la dignidad, la derrota. O sea, si no tumbamos al ministro, ¿qué es lo que debe suceder? Que salga de ahí ese cargo. La derrota suele tener la dignidad que la ruidosa vida. 30 segundos, senador, para que termine. Termino. Este debate prueba hasta la saciedad que este ministro sí es indigno para estar en ese cargo. Y seguiremos luchando. Y sigo llamando a un pacto nacional. Unamos todas las gentes que estamos de verdad por el progreso de Colombia, sectores populares, urbanos y rurales, clases medias, empresarios, todos unidos, para que este país no lo sigan destruyendo de esta manera ominosa, como lo vienen destruyendo. Muchas gracias.